Hola, ¿cómo están? Hoy día en Off the Record vamos a conversar con un cineasta periodista de una trayectoria muy especial, muy ligada a los movimientos estudiantiles y principalmente a un liceo emblemático que es el Liceo de Aplicación. En un minuto estamos con Julio Candia. Hola Julio, un gusto de tenerte aquí en Off the Record. Yo en la presentación hablé de que tú estabas muy ligado a los movimientos estudiantiles, focalizado aparentemente, por lo que la información que tengo, muy cercano al Liceo de Aplicación, pero de ahí entiendo también que deriva tus trabajos hacia el movimiento en general, de los pingüinos, etcétera, etcétera. Sí. Cuéntame un poco, ¿cómo llegaste? Porque tú partes como periodista, claro. Tú eres egresado de la Universidad de Arcis, si no me equivoco. ¿Cómo entras primero al cine y por qué derivas al tema del Liceo de Aplicación y este movimiento juvenil? Claro, bueno, ahí yo creo que hay dos cosas. Una que es cómo uno va del periodismo hacia el cine, y otra es qué cabida puede tener un personaje que ejerce esta labor dentro de estas organizaciones que son tan diversas, que son tan diferentes entre sí. Si tú miras la historia de los movimientos estudiantiles, quizás se repiten los mismos petitorios, las mismas tendencias, pero en su forma de expresarse han sido todos muy diferentes. Creo que, bueno, lo que a mí respecta, yo fui estudiante de un liceo emblemático, sufrí... De la aplicación estamos exacto, hablando, ¿no? Ya. Y ahí viví y sufrí, o sea, bueno, fui muy feliz y también sufrí lo que fue la dictadura. Entonces, parte todo esto con la dictadura, con la municipalización de la educación, que fue a mediados de los 80. En el liceo donde yo estudié, marcó mucho a esta comunidad que asesinaron a muchos jóvenes. Muchos jóvenes que... No te voy a hablar de idealismo ni nada por el estilo, sino que eran jóvenes que se hicieron parte de la época que vivían tal como yo y que por eso murieron. Y conocí a algunos de ellos y eran jóvenes ejemplares, eran buenos estudiantes, eran buenos hijos. Ellos mueren producto de la dictadura, pero porque estaban ejerciendo alguna actividad contra la municipalización. Claro, sí, se estaba empezando a organizar el primer germen de lo que fue el movimiento estudiantil. Digamos que esa es la etapa en que participaron los hermanos Vergara, Mauricio Maigret, que fue en la primera mitad de los 80, y después ya se revivió lo que fue la Federación de Estudiantes Secundarios, que antes había existido y que se revivió de nuevo a mitad de los 80, agarrando todas estas organizaciones que habían articulado en diferentes partes de Santiago diferentes grupos de estudiantes. Ahí un estudiante en particular, Mauricio Maigret, tuvo mucho que ver. Él era amigo de Rafael y Eduardo Vergara Toledo. De hecho, de ahí viene toda la historia del Día del Joven Combatiente, que la prensa todos los años habla de eso, y la verdad es que bien poco se dice de la verdad del Día del Joven Combatiente. Entonces, a raíz de las persecuciones que sufre Mauricio Maigret, una profesora del Liceo de Aplicación, que fue mi profesora de castellano, Malva Guerra, que falleció hace un par de años, ella recibió a Mauricio en su hogar porque Mauricio tuvo que pasar a la clandestinidad. Y bueno, cuento corto, asesinaron a Mauricio. Al año siguiente, en la misma fecha que habían asesinado a Mauricio, van Eduardo y Rafael a hacerle un homenaje y ya los venían siguiendo. Ellos eran de una organización política también. Y mueren estos tres jóvenes. O sea, los dos Vergara mataron a estos dos hermanos juntos por haber ido a hacerle un homenaje el año que venía siguiente a Mauricio Maigret. Entonces, viene de ahí, de este colegio también, el Día del Joven Combatiente. Entonces, ahora, ¿cómo llegas tú al cine y cómo vuelves ahora, ya con la edad que tienes ahora, bordeando los 40, vuelves a tu liceo? Claro, fue como reportero de cultura y espectáculos que empecé a comentar cine, entre otras cosas, también teatro, empecé a acercarme al arte. Siempre tuve la inquietud del cine. Cuando estuve en la universidad también estuve en un taller con Daniel Sandoval, que fue el restaurador de La Dama de las Camelias. Y siempre tuve la inquietud también de niño, o sea, siempre tuve la fortuna de un padre que me llevaba mucho al cine todas las semanas, siempre tuve la inquietud.
pero también por necesidad, porque el periodismo, por lo menos en Chile, es muy cerrado desde el punto de vista de las líneas editoriales, cómo se manejan los medios y sobre todo desde el punto de vista de la propiedad de los medios. Los propietarios de los medios no dan cabida a muchos contenidos y uno cuando tiene la inquietud tiene que buscar naturalmente por qué lado expresar eso. Y creo que el arte sí sirve mucho más para eso. Entonces, como que en el fondo el periodismo no me ayudaba a desarrollar los contenidos que yo quería, porque siempre estaba chocando con estos filtros que son las tijeras editoriales, qué sé yo. Tú fuiste desarrollando proyectos. Claro, fui haciéndome independiente en el fondo, Ya. dejando de trabajar para otros y empecé a gestionar proyectos propios. Y así fue como surgió esta idea, digamos. Cuéntame un poco de esa idea de cómo vuelves a incorporarte al Liceo de Aplicación hoy día, en el presente, y al trabajo que haces con los alumnos de Claro, mira, el de año hoy día. 2007 yo había trabajado en una corporación, tenía un cargo a cargo del tema de comunicaciones y había desarrollado proyectos educativos. De eso estamos hablando de Quinta Normal. Claro, Ya. exacto, la Vamos a volver municipalidad a de esa Quinta parte Normal. después. Ya. Y ahí conocí algunos chiquillos que me motivaron bastante, habían hartos niños con muchas capacidades, pero que en los colegios no podían desarrollarlas. Y estos talleres sí les servían bastante. Incluso les servían harto para hacer sus trabajos propios de otros ramos que tenían en el colegio. Cuando yo termino de trabajar ahí, me voy al liceo de aplicación, estaba sin pega, tenía tiempo, fui a ver mi viejo colegio, saqué unas fotos en blanco y negro que parece que gustaron, escribí un artículo que fue publicado por Las ahí. del calendario, me imagino, ¿no? No, es que en ¿No? otra parte. Es de otra, Estaba como en boga en ese momento el tema de los blogs y había perfecto. empezado todo este boom como de las redes sociales. Entonces por ahí como que causó muchos comentarios, uno veía como que había cierto interés. Bueno, yo creo que si uno ve que la cosa no es útil, mejor no la hace. Entonces cuando me di cuenta que esta idea personal le interesaba también a otros, empezó a tomar más forma. Empezamos a grabar con un grupo más cercano, qué sé yo, ex compañeros que también conocían esta historia. Y empezamos a armar esta historia, empezó a tomar forma. O sea, partió como por recuerdos personales, por el tema que yo siempre quise trabajar y nunca pude por estos temas editoriales y los filtros que tienen los medios, y se convirtió en una película. ¿De qué película estamos hablando? De Patios del Olvido, el Perfecto. documental. ¿Y esa qué cuenta esa película en sí? Básicamente es la historia de la educación chilena, de la historia de la educación pública, la historia de la educación pública secundaria, a través de la historia de un liceo emblemático, que es un liceo que por casualidad es uno de los fundadores de la actividad en Chile. Cuando se funda la educación pública, tienen que fundar el Liceo de Aplicaciones Prácticas para que los primeros docentes que empezaron a aplicar la ciencia educativa, los trajeron de Alemania, empezaron a dar sus primeros pasos. Entonces crean este Liceo de Aplicaciones Prácticas junto al pedagógico para tener un control del método que se estaba enseñando. Era un método que estaba en boga en el mundo entero y fue bien revolucionario. Esto lo hizo el presidente Balmaceda. Entonces estamos hablando de 1892 hasta ahora. Perfecto. Vamos a seguir conversando de esto en un minuto. Volvemos con Julio Candia a conversar sobre su cine. ¿Sabías que Chile es una gran casa donde cabemos todos? Por eso hemos acompañado a miles de chilenos para que cumplan el sueño de la casa propia. Cotiza tu hipotecario, Banco Estado, con todos, para todos. Bueno, continuamos conversando con Julio Candia sobre su cine, sus talleres. Y bueno, sígueme contando un poco de lo que estabas conversando en el segmento anterior de lo que sucedía y sucede hoy día en el emblemático Liceo de Aplicación y estos talleres, estos trabajos que tú estás haciendo con los jóvenes estudiantes hoy día y el uso de la cámara para poder recuperar la memoria, que es un tema que tú desarrollas mucho con ellos. Claro. Bueno, a partir del año 2011 viene este gran estallido del movimiento estudiantil que se venía articulando desde el 2005 con el mochilazo y luego la Revolución Pingüina, que fue el 2006, que la prensa la denominó así. El 2011 viene este gran estallido social que paraliza Chile el año completo. Se van todos los liceos a toma y pierden el año. En ese contexto surge este taller de cine documental del Liceo de Aplicación
a solicitud de los alumnos, porque ya veían que había un equipo de gente que llevaba mucho tiempo metido adentro del establecimiento filmando. Sabían que se estaba haciendo el documental, siempre se acercaban a hablarme. Ya había una dinámica, ya uno pasaba a ser parte del paisaje prácticamente natural del establecimiento. O sea, siempre había un tipo grabando con gente. Entre esos tipos estabas tú. Claro. Ya. Entonces ya se produce esta situación de que ya prácticamente nos conocíamos, nos saludábamos con muchos alumnos, muchos se interesaban, no sé, se acercaba gente a decir, yo quiero estudiar periodismo, yo quiero estudiar cine. Y surgió naturalmente que un día me pidieron que fuera a presentar un documental y que después hiciéramos un conversatorio. Y después se volvió a repetir, y después de nuevo. Hasta que un día me llama el director y me dice, ¿sabe qué? ¿Por qué no formalizamos este asunto? Hago un taller de forma formal, presénteme el proyecto y hágalo en el liceo, digamos, cuando volvieron de la toma. Y así empezó el tema del taller. Y bueno, ha sido un largo proceso de 4 años en donde los muchachos han aprendido a investigar, han aprendido a... ¿Cómo funciona un taller? ¿Quiénes tienen acceso? ¿Son de distintos cursos, niveles Claro. Que tú seleccionas de alguna forma especial? La verdad es que no seleccionamos. El que quisiera El que podía se acerque, participar, el era que quiere abierto. llegue, Exacto. participa. Y lo Ya. hicimos abierto para alumnos desde séptimo a cuarto. Los más chicos iban más que nada a ver las películas. Y después como que iban dejando los más chicos y siempre se iban quedando los más grandes, digamos, entre los liceos son de séptimo a cuarto medio, pero más que nada se quedaban alumnos de primero a cuarto. Los más chicos eran más esporádicos, iban a ver ¿Y las películas. temáticas que se tocan? Orientamos ¿De qué hablamos? básicamente lo que servía, fuimos muy prácticos, lo que servía para el documental. Entonces, en base a la investigación histórica que hicimos, descubrimos que habían 2 personajes absolutamente vigentes. Eso te iba a Uno, pedir que lo mencionaras. Premio sí. Nacional de Historia, Gabriel Salazar, que estudió en el Liceo de Aplicación, y también don Pedro Chasquil, Pedro que es Chasquil. uno de los fundadores de esta actividad del cine documental. Entonces los tomamos como 2 referentes, muy Ya. interesantes. ¿Por qué? Porque como tú bien dices, el proyecto básicamente se trata de recuperar la memoria histórica. Entonces nos servía mucho Salazar, que trabaja muy bien ese tema. Seguro. Y además de ser un personaje muy vigente para estos estudiantes de esta época. Y por otro lado también Pedro Chasquil se convirtió en nuestro referente cinematográfico. Empezamos a invitarlo, empezó a producirse este diálogo entre él y nosotros, equipo de filmación y alumnos del taller, y eso alimentó mucho más el trabajo. Fue dando muchas luces, pistas, atajos. ¿Eso continúa? ¿Es algo que tú sigues desarrollando? ¿O El taller cumple un sigue ciclo? este año, Ya. sigue hasta este año. Digamos que el taller va a permanecer hasta que esté lista la película, que ojalá sea dentro de este año ya esté terminado. Y ahora, hacia afuera, en otros trabajos, esta experiencia, ¿tú piensas replicarla en otros colegios, en comunas, en otros sectores, en otro Espero que ámbito? sí. Mira, cuando iba como en la mitad de la etapa de este documental, se acercó otro realizador, que es mi amigo Cristian del Campo, que fue compañero también en el Liceo de Aplicación, y me dijo, ¿sabes qué? Que tenemos filmado harto de la movilización del 2011, y se le ocurrió hacer este documental La Primavera de Chile, que es un largometraje. Empezamos a un poco trasvasijar algún material del documental Patios del Olvido a La Primavera de Chile, es una película que le quedó muy bonita a mi compañero, y empezaron a surgir después también más cosas. Empezó a surgir la posibilidad de hacer una publicación sobre el trabajo de investigación del taller, que es un calendario de memoria histórica, que Sí, donde tuvo bastante aparece, aceptación. lo vamos a ir viendo durante la entrevista. Tuvo bastante Donde aceptación, está la se vendió. restauración Claro. de los edificios también. Mira, ¿no? básicamente nos permitió incluso autogestionar el documental. O sea, pudimos conseguir plata por nuestros propios medios. Y también está en carpeta la posibilidad de publicar un libro que es basado en la investigación de archivos históricos que está en este documental, que es muy extensa. Que esta esquematización histórica la hizo Analía Álvarez, una investigadora que trabajó con Salazar también. Tenemos tanto material que da para mucho, entonces es factible que salga el libro incluso antes que el documental. Ese auditorium, no sé cómo le llama, ese salón sí, precioso sí. que se restauró y que es donde ustedes exhiben, ¿está abierto al público de la zona, del sector donde ustedes Lamentablemente no. muestren estos Lamentablemente no. Lamentablemente solo está abierto al público el Día del Patrimonio, que es el día que a nosotros nos pide el establecimiento que hagamos una visita guiada y una charla histórica
Bueno, ahí mostramos nuestro material de investigación de archivos al público en general. Ojalá estuviera abierto siempre. ¿Y no hay posibilidad de inventar alguna historia, un festival de cine de colegios, donde ese espacio pudiera estar abierto permanente, en forma frecuente, ¿no? A mí me encantaría poder gestionar algo así, pero no sé si sea también factible. Mira, de hecho, hacer el taller también ha tenido ciertas dificultades. A las instituciones, no sé, instituciones en general no, pero a los colegios y en particular este también como que a veces ha molestado este hecho de que venga alguien a remover un poco el pasado, porque también acá hay responsabilidad de las instituciones. También se ha ocultado la historia. Yo cuando vuelvo al Liceo de Aplicación en el año 2007, 2008, con lo primero que me encuentro es que habían borrado todo nuestro paso por ahí. Entonces cuando uno va a un lugar que es pletórico de historia, se podría decir, y se ha escondido todo, uno empieza a sospechar, empieza a investigar, empieza a darse cuenta que no es casual. Por eso se hacía urgente este como rescate de la memoria. Ese trabajo documental, ¿qué camino ha recorrido? ¿Y dónde se ha podido mostrar el documental final que hicieron ustedes? Mira, básicamente el Día del Patrimonio se muestra material. Yo creo que en el programa que ustedes hacen, y no es casualidad, es la primera vez que se va a mostrar material fílmico del documental. Porque veo que, bueno, yo conocía el programa mucho antes, y es uno de los pocos espacios también, entre comillas, de resistencia cultural, de resistencia a estas tijeras editoriales, ¿no? En donde se va a poder mostrar sin filtro, digamos. Qué bueno. Así que acá... Sí, va a ser un honor. Para mí también. Bueno, te agradezco mucho la participación en nuestro programa y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a ustedes y agradezco la oportunidad de estar en este espacio que rescata la cultura y el arte en este país en donde se da muy poco espacio a estos trabajos. Gracias. Bueno, y ustedes los espero la próxima semana, ojalá ya con el retorno de nuestro querido amigo Fernando, compañero, y ojalá con un invitado tan interesante como Julio Candia. Será hasta la próxima semana. Y en un minuto, Cine Off.